Hola, en la práctica existen integrales que no se pueden resolver con las reglas básicas, ni con el método de sustitución, ni con el método de integración por partes, ni por el método de cambio de variables. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tipo de integrales? Si queremos conocer la integral definida de ese tipo de integrales que no podemos resolver con esos métodos, pues podemos hacer uso de los métodos numéricos. Y uno de ellos pues es la regla del trapecio. Al ser un método numérico, pues obviamente va a tener implícito un error en el resultado, ¿sí? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño va a ser ese error? Pues todo va a depender del número de intervalos que se trabajen en el ejercicio. Ahora les voy a explicar cuando solamente tenemos un intervalo en la integral definida. Cuando solamente tenemos el intervalo a, b, pues se va a aplicar esta fórmula. La integral definida en el intervalo a, b de f de dx es igual a b menos a por f de a más f de b sobre 2. Aquí pues vamos a tener un error implícito. Para poder disminuir ese error, pues ocuparíamos este intervalo, subdividirlo en pequeños subintervalos y así estamos garantizando que ese error va disminuyendo. Para ese caso será una segunda fórmula de la regla del trapecio que se las voy a explicar en un segundo ejemplo. Entonces, ahora les voy a explicar esta forma con este ejemplo 1. Voy a aplicar la regla del trapecio con esta fórmula para obtener una aproximación de la integral definida, la integral de menos 1 a 1 de e a la x cuarta de dx en el siguiente intervalo. Entonces miren, estamos solamente manejando un intervalo a, b. Recordemos que un intervalo son valores de x, por lo tanto de izquierda a derecha siempre es de menor a mayor. Por lo tanto, a siempre es el valor más pequeño, b es el valor más grande. Entonces, en la integral también siempre se acomoda de menor a mayor. Entonces, n, pues nada más tenemos un intervalo. ¿Cuántos intervalos tenemos? Pues 1. ¿A qué valor tiene? A es menos 1. ¿B qué valor tiene? 1. Entonces, debemos de determinar f de a y f de b. A tiene el valor de menos 1, b tiene el valor de 1. Entonces, f de a y f de b significa que nos vamos a ir a la función. En este caso, f de x, ¿quién es? F de x, pues es esto, lo que estamos integrando, e a la x cuarta. Entonces, todas las x que tengamos en la función, cuantas x se sustituirán por a y por b. Ahora, miren, antes de continuar, cabe recalcar, por ejemplo, si ustedes intentan obtener la antiderivada de esta integral, si lo intentan con regla básica, pues no se puede porque este 4 nos impide aplicar la regla básica. Si lo intentan por el método de sustitución, pues u sería x a la cuarta, su derivada 4x de dx. Esto sería u, dx lo tenemos y, el 4 no importaría, es una constante, lo agregamos, sacamos su recíproco, pero ¿qué nos falta? Una variable, no está una variable que multiplique, o sea, aquí no tenemos una variable multiplicando el diferencial o a x. Entonces el método de sustitución nos dice que cuando nos sobran variables, el método de sustitución ya no aplica. Si lo tratamos de resolver esta integral por partes, pues pasa lo mismo, porque debemos de determinar u. ¿Quién es? Pues sería el 1, el coeficiente que está aquí, que no está escrito, su derivada sería 0, db es lo que sobra, que sería esto, e a la x cuarta de dx, y esto lo tenemos que integrar para obtener v, pues prácticamente nos manda a lo mismo, o sea que no se puede integrar, es una función que no tiene su antiderivada. No podemos obtener su antiderivada, pero vamos a aplicar los métodos numéricos mediante la regla del trapecio para obtener la integral definida, eso sí. También cabe recalcar, les menciono, que la regla del trapecio nos da los resultados de integrales definidas de funciones que no se pueden resolver con los métodos anteriores, pero también integrales que se pueden resolver con los métodos también se pueden aproximar con estos métodos. Aplica, pero pues no tiene caso si ya tienen las reglas o los métodos. Esto nada más es, principalmente la regla del trapecio la aplican para aquellas integrales que no pueden resolver con los métodos tradicionales. Bueno, entonces dicho eso, continuamos. Ahora vamos a sustituir a y b en la función. Entonces la función es e a la x cuarta. La función es e a la x cuarta. Entonces dice f de menos 1 y f de 1. Entonces cuantas x tengan, cuantas x van a sustituir por esos valores. Como aquí nada más tenemos una x, pues nada más una x sustituimos. Entonces
todo número negativo elevado a potencia par se hace positivo, y 1 a la cuarta es 1 por 1 por 1 por 1, pues 1. 1 a la cuarta pues es 1. E a la 1 es un número irracional, ya saben, E a la 1 es 2.718281. Entonces, para no perder información, los vamos a trabajar así, como quedaron. Muy bien, entonces ya que tenemos estos datos, pues ya nos podemos ir a la fórmula. Entonces, nos dice que la integral de a a b de menos 1 a 1 de f de x, que es e a la x cuarta de dx, es igual a b menos a. b es igual a 1 menos el valor de a, que en este caso a es menos 1, por eso es bien importante el uso adecuado de paréntesis, porque tienen muchos signos negativos involucrados. Todo eso que se va a multiplicar por f de a. F de a, ¿a qué equivale? E a la 1 más f de b, ¿a qué equivale f de b? E a la 1 también, sobre 2. Vamos a simplificar toda esta expresión porque se puede simplificar. Menos por menos, pues es más, entonces va a quedar 1 más 1. E a la 1 más e a la 1, como es lo mismo, una vez lo mismo, pues nos queda 2 e a la 1 sobre 2. Seguimos simplificando, 1 más 1, 2, 2 entre 2, 1 por e a la 1, 2 por e a la 1, 2 e a la 1. E a la 1 pueden dejarlo así, 2e sería la respuesta, 2e es el resultado de esta integral definida. Lo pueden dejar así o pueden desarrollarlo para ver qué número es. Entonces, 2 por e a la 1 es igual a 5.4365637, ¿sí? Bueno, lo voy a poner aquí. 5.436563657. Y esto realmente es una aproximación. Si solamente tenemos un intervalo a, b, el valor de la integral definida de esa función con solo un intervalo equivale a 5.43656563657. Es un valor aproximado que tiene un error implícito, pero ya aplicamos la regla del trapecio y hemos calculado la integral definida con solamente un intervalo. Cuando en la integral definida el intervalo a, b se divide en varios intervalos o varios subintervalos, la fórmula en la regla del trapecio será la siguiente. La integral de a, b de f de x de dx es igual a h entre 2 por todo esto que es f de x sub 0 más 2 por f de x1 más 2 por f de x2, así hasta llegar a más 2 por f de x subíndice n menos 1 más f de x subíndice n, que es cuando terminamos. Aquí el número de intervalos n tiene que ser mayor que 1, es decir, el número de intervalos, el intervalo a, b se ha dividido en varios subintervalos, lo que nos garantiza que el error en la aproximación de esta integral definida será menor que como en la primera regla, como en el ejemplo 1 que ya les expliqué. Bueno, para esta fórmula h se obtiene de esta fórmula. H es igual a b menos a sobre n, y cabe recalcar esto que es muy importante. ¿Quién es x sub 0? X sub 0 es el valor de a del intervalo, en el intervalo el primer valor, y x subíndice n es el valor de b. Este va a ser el valor de a y este va a ser b. Y de ahí, y ya con h ya vamos a obtener los siguientes valores. Entonces vamos a aplicar esta forma con el ejemplo 2. Vamos a aplicar la regla del trapecio para encontrar una aproximación de la siguiente integral definida en el intervalo menos 1,1, pero si n es igual a 5, es decir, si el intervalo a, b lo subdividimos en 5 subintervalos. Entonces vamos a comenzar primero con los datos. En este caso n van a ser 5 subintervalos. El valor de a siempre es el valor primero, el valor menor en el intervalo, que es menos 1, el valor de b es 1, que es este valor. H, pues lo vamos a obtener con esta fórmula. H es igual a b menos a sobre n. B, ¿qué valor tiene? 1. Menos a, ¿qué valor tiene? Menos 1 sobre n. N, ¿qué valor tiene? 5. Entonces nos queda menos por menos, más
1 más 1, 2 quintos, y 2 entre 5, lo calculan, 2 entre 5 es igual a 0.4. Entonces, este es el valor de h, 0.4, es decir, esa va a ser la longitud que va a tener cada subintervalo. Entonces, ¿qué valor tiene x sub 0? X sub 0 es igual a a. ¿A qué valor tiene? Menos 1. Y x subíndice n, n ¿qué valor tiene? 5. Entonces, x subíndice 5 tiene el valor de b, b ¿qué valor tiene? 1. Todos estos valores son los que vamos a encontrar. ¿Cómo los vamos a encontrar? Ocupamos x sub 0, x1, x2, x3, x4, hasta xn, que es x5. X sub 0 es igual a menos 1, que es el valor de a. Xn, que es x5, es igual a b, que es igual a 1. Entonces, para conocer, h es la longitud de cada subintervalo. Entonces, se lo vamos a sumar a cada valor. X sub 0 es igual a menos 1. A menos 1 le sumamos h, que es la longitud, más 0.4, pues resulta menos 0.6. Entonces, x1 es igual a menos 0.6. Ahora, ya tenemos menos 0.6 más x2, pero la longitud es 0.4, entonces más 0.4 nos da menos 0.2. Entonces, x2 es igual a menos 0.2. x3 es menos 0.2 más h, que es 0.4, es igual a 0.2 positivo. 0.2 más h, que es 0.4, nos da 0.6. 0.6, que es x4, y a 0.6 le sumamos la h otra vez, 0.6 más 0.4, 1, pues llegamos a x subíndice 5. Entonces ya tenemos todos los valores de las x, menos 1, menos 0.6, menos 0.2, 0.2 positivo, 0.6 y 1. Ahora vamos a obtener las f de x0, f de x1, x2, x3, x4 y x5, que son las que acabamos de determinar. Entonces, f de x0, x0 tiene el valor de menos 1, x1 tiene el valor de menos 0.6, x2 menos 0.2, x3 0.2, x4 0.6 y x5 1. F de menos 1, ¿qué significa? Que en la función, ¿quién es la función? Pues la función, no le puse, f de x es igual a e a la x cuarta. ¿Cuántas x tiene? Pues en este caso nada más tiene una x, pero si tuvieran más x en la función, todas las x son las que se sustituyen por este valor. En este caso, pues nada más tenemos una x. Entonces esa x es la que vamos a sustituir ahora por este valor, por menos 1. Entonces todo número negativo elevado a una potencia par se hace positivo, y 1 a la cuarta es 1 por 1 por 1 por 1, pues 1. Entonces nos queda e a la 1. Entonces f de x sub 0, que es f de menos 1, resulta e a la menos 1. Y así con todo lo demás. Entonces e a la 4. Pero x vale menos 0.6. Entonces nos va a quedar menos 0.6 a la cuarta, 0.1296. E a la 0.1296. E a la cuarta de menos 0.2. Resulta e menos 0.2 a la cuarta, e a la 1.6 por 10 a la menos 3, significa que es e a la 0.0016. Aquí nos queda e a la menos 0.2 a la cuarta, pues, pero positivo, entonces queda lo mismo prácticamente porque también se hace positivo, a la 0.0016. Aquí x tiene el valor de 0.6, entonces es igual a 0.6 a la cuarta, 0.1296, aquí x vale 1, 1 a la cuarta 1, entonces nos queda e a la 1. Entonces ya tenemos todos los datos, ya podemos aplicar nuestra fórmula. Voy a borrar todo esto para aplicar la fórmula. Entonces nos dice que la integral de menos 1 a 1 de f de x de e a la cuarta de dx es igual a todo esto. Bueno, lo voy a escribir acá. H sobre 2. ¿H qué valor tiene? H es igual a 0.4. 0.4 sobre 2. Todo esto que se va a multiplicar por f de x sub 0. F de x sub 0 es igual a e a la 1. Más 2 por f de x1. 2 que se multiplica por f de x1, que es e a la 0.1296. Más 2 por x2,
que es e a la punto 0016, más 2 por, pues seguimos, después de x2 que sigue, pues x3, f de x3 que es e a la 0.0016, voy a continuar en este renglón, más, ya utilizamos x3, ahora sigue f de x4, más 2 por e a la 0.1296, y el 2 deja de multiplicar cuando llegamos a n-1, n es igual a 5 menos 1, 4, es decir, cuando llegamos a x4. Ahora simplemente escribimos la función f de xn, que es f de x5, que es igual a e a la 1. Fíjense que nada más los que se multiplican por 2 son los valores de las funciones intermedias. El primero y el último no se multiplican por 2. Entonces continuamos. Punto 4 entre 2. Punto 4 entre 2. 0.2. ¿Qué se va a multiplicar por todo este resultado? Entonces lo hacemos. Chip e a la 1 más 2 por e a la punto 1296 más 2 por e a la punto 0016 más 2 por e a la 0.0016 más 2 por e a la punto 1296 más e a la 1 más e a la 1. Resulta 13.996.460.55. Todo esto que se multiplica por punto 2. Como este es un número irracional, déjenlo aquí en la calculadora. Y aquí mismo en la calculadora multiplíquenlo por punto 2. Por punto 2, 2.799292211. Entonces fíjense que nos da este valor aproximado. Entonces el valor aproximado de esta integral definida es igual a 2.799292211. Cuando dividimos el intervalo en 5 subintervalos, la aproximación de la integral definida es este valor. Vayámonos al resultado cuando solamente teníamos un intervalo del ejemplo 1, el que les expliqué al inicio de este video. Aquí el valor aproximado de la integral definida de a la x cuarta de dx es 5.4365636657. Vean, solamente con un intervalo, con el intervalo a, b, el valor de la aproximación de esta integral fue 5.4365. Pero ya subdividiéndolo a 5 subintervalos, el valor de la integral es 2.799. ¿Qué quiere decir? Que a mayor número de subintervalos tengamos en nuestra aproximación, pues mejor será la aproximación de la integral definida, porque estamos disminuyendo el error en cada subdivisión, ¿sí? Entonces siempre nos convendrá pues aplicar más esta fórmula, es decir, subdividir el intervalo en varios subintervalos para tener una mejor aproximación de la integral definida. Recuerden que los métodos numéricos nos dan aproximaciones que tienen implícito pues un error, ¿sí? Pero las dos reglas son válidas. Obviamente aquí tenemos un error alto, pero cuando aplicamos esta fórmula el error relativo baja. Entonces nos conviene aplicar más mayor número de subintervalos para disminuir el error implícito en la aproximación.